Hola, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en el mundo de la reverberación, la famosa reverb en la producción musical. Hola, ¿qué tal? Sí, un tema clave. Y tenemos un material de estudio muy bueno, un curso que la verdad lo desglosa muy a fondo. Exacto, y es que la idea es ir más allá de, mover perillas sin más, no. Queremos entender de verdad cómo usar la reverb para que nuestras mezclas dejen de sonar, pues quizás un poco planas, sin vida. Ujú. Y pasen a tener esa amplitud, esa profundidad, esa tridimensionalidad que oímos en las producciones pro. Justo eso, porque dominar la reverb de verdad es una de las llaves para ese sonido pulido. Ok, entonces vamos a desempacar esto. Perfecto. Y creo que lo primero, lo fundamental, es entender que no se trata solo de cómo usarla, sino de por qué funciona así. Cada control, cada parámetro en un plugin de Reverb, fíjate, intenta imitar algo real. Algo como la física del sonido. Exacto. La física del sonido en un espacio, o cómo nuestro oído interpreta esas señales acústicas. Si entendemos esa conexión, ya no es solo un efecto. Es una herramienta para esculpir el sonido. Tiene todo el sentido. A ver, entonces, empecemos por el principio, pero con esa idea en mente. ¿Qué es exactamente la reverb? Pues en plan sencillo, imagínate miles y miles de ecos pequeñitos rebotando por todos lados en un cuarto, por ejemplo. Ajá. Rebotan tan rápido y son tantos que el oído no los capta como ecos separados, ¿sabes? Sino como una especie de atmósfera, una cola que sigue al sonido original. Claro, una continuación del sonido. Precisamente. Y en la mezcla, lo que hacemos es usar herramientas digitales, los plugins, para simular justo eso. Pero no es solo añadir una cola y ya. No, claro, es darle como un carácter, ¿no? Como decir, esta voz está en este tipo de lugar. Justo. Le das una firma sónica, la metes en un contexto acústico. Un ejemplo típico que siempre ayuda. Una tarola, una caja de batería, totalmente seca. Suena, directa, pum, muy definida. Sí, muy percusiva. Pero le pones una reverb adecuada y de repente, ¡zas! Esa misma tarola parece estar en una sala más grande, su sonido se alarga, tiene como una estela, se siente más integrada. Y ahí está la magia, ¿no? Su versatilidad. Puede simular desde un armario, algo súper íntimo, ¿Sí? hasta la inmensidad de una catedral, o incluso olvidarte del realismo y crear efectos súper atmosféricos, esas reverbs gigantes, etéreas, que se usan mucho en ciertos estilos. El material que estamos viendo, fíjate, recalca algo que me pareció súper útil. Que cuando usamos reverb, casi siempre perseguimos dos objetivos principales. A veces uno, a veces otro. Y muchas veces los dos a la vez. Totalmente. Son como dos caras de la misma moneda. El primer gran objetivo podríamos llamarlo crear espacio. Crear espacio. Sí, aquí la reverb se usa de forma más sutil, casi que ni te das cuenta de que está, pero la sientes. La idea es darle a la mezcla esa sensación tridimensional, ¿sabes? Ubicar las cosas en un escenario virtual. Como decir, la voz está aquí adelante, los coros un poquito más atrás. Exacto. O que la batería y el bajo suenen como si estuvieran en la misma habitación. Esta reverb da cohesión, hace que todo encaje en un mismo ambiente. Es esa reverb que, como dices, más que oírla, la sientes. Entiendo. Es como el pegamento invisible del ambiente. Vale. ¿Y el segundo objetivo? El segundo es crear estilo. Aquí sí que la reverb se nota mucho más. Es más audible, más evidente. Ajá. Ya no busca solo simular un espacio, sino añadir una emoción concreta, un color particular, un efecto que sea parte del sonido característico de esa canción o de ese instrumento. Es la reverb que sí escuchas y dices, wow, qué bien suena esa reverb en la voz. O sea, la reverb como una firma, como parte del sello sonoro. Por ejemplo, en una balada, si le pones una reverb súper larga y como muy exuberante a la voz, no solo la ubicas, sino que le estás dando un dramatismo, una emoción que define el estilo. Justamente, son dos enfoques que se complementan. De hecho, en la mayoría de las mezclas profesionales se usa una mezcla de las dos cosas. ¿Usan varias reverbs, entonces? Sí, a menudo se usan varias, algunas más discretas para construir el espacio o la cohesión, y otras más llamativas, más de estilo, para darle carácter a elementos concretos. Vale, vale.
Y para poder hacer todo esto bien, el material dice que es súper importante entender un poco la física que hay detrás, ¿no? Lo que intentan simular los plugins. Habla de 3 fases del sonido en un espacio. Correcto. Es como entender qué pasa bajo el capó, ¿viste? La primera fase es el sonido directo. El directo. Es la onda que viaja, bueno, en línea recta desde donde se origina el sonido hasta tus oídos, sin rebotar en nada. Es lo primero que llega, lo más claro, lo más fuerte. La señal pura, digamos. Y después, Bueno, casi pegadito al sonido directo llegan las reflexiones tempranas, early reflections en inglés. sí, lo he visto en los plugins. Claro, son los primerísimos ecos, los que rebotan 1 o 2 veces en las superficies más cercanas, las paredes, el suelo, el techo, y llegan a tus oídos. Son pocas, pero ojo, muy importantes. Vale. Directo, tempranas, ¿y la tercera? Las reflexiones tardías, o late reflections. Estas ya son la marabunta de ecos que llegan después, que han rebotado un montón de veces por toda la sala. Uf, muchísimas. Sí, y con cada rebote van perdiendo energía. Se vuelven más, como más difusas, más mezcladas entre sí. Forman esa cola de la reverb que todos reconocemos, el sonido del espacio en sí. Usan una analogía que está buenísima. Estás en una sala grande, vacía, y das una palmada fuerte. Plap. Ajá, Lo primero es ese plap, directo. Casi al instante oyes unos pocos ecos claros que vienen de las paredes cercanas. Esas serían las tempranas. exacto. Y luego, escuchas ese sonido como más ambiental, más borroso, que llena todo y se va apagando poco a poco. Las tardías. Perfecto. Y lo realmente fascinante es cómo nuestro cerebro usa esas 3 partes sin que nos demos cuenta, para hacerse una idea súper detallada del lugar. Las reflexiones tempranas, esas primeras que llegan, Sí. son las que nos chivan la información espacial clave. ¿A qué distancia está eso que suena? ¿Viene de la izquierda, de la derecha? ¿Qué tan grande es la sala, más o menos? Son las que crean la sensación 3D, el ambiente. Como decíamos, muchas veces las sientes más que oírlas como ecos separados. Ajá, o sea, son como las coordenadas GPS del sonido. Qué bueno. Entonces, ¿para qué sirven las reflexiones tardías? Si las tempranas ya nos dijeron dónde está y cómo es de grande. Las tardías nos cuentan más sobre la personalidad de la sala. ¿De qué está hecha? ¿Es dura y reflectante como los azulejos de un baño? ¿Eso da una cola brillante larga? ¿O es blanda y absorbente como un teatro con cortinas gruesas? Eso da una cola más corta, más oscura. Ah, claro. Definen el color tonal del espacio. Te dicen si estás en una cueva, en una iglesia, en una sala alfombrada. Dan esa cola, ese wash de la reverb, pero no tanto la ubicación exacta del sonido. Qué loco cómo el oído separa todo eso, ¿no? En el material ponen un ejemplo muy bueno, una tarola que suena solo a un lado, paneada, ¿no? Sí, paneada. Y la reverb suena en el otro. Si escuchas solo las reflexiones tempranas, suenan casi como delays muy cortitos, rápidos. Te dan la idea del tamaño, pero no mucho el sonido de la sala. Exacto, como unos golpecitos. Pero si escuchas solo las tardías, pierdes un poco la sensación de dónde está la tarola exactamente, pero oyes perfecto el tono del espacio, esa cola reverberante. Tal cual. Es una demostración genial de cómo usamos pistas distintas para entender el sonido. Y entender esto, bueno, es lo que nos permite luego tocar los controles del plugin con sentido. Ok, me va quedando más claro. Entonces llegó el momento clave. ¿Cómo se traduce todo esto a los botones y deslizadores que vemos en los plugins de Reverb? Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿no? Porque podemos agruparlos según si afectan más al espacio o al tono. Empecemos por los que nos ayudan a crear espacio, los que tienen que ver más con las reflexiones tempranas. ¿Vale? Uno muy obvio es el room size, el tamaño de sala. Sí, esa es fácil. Como dice el nombre, simula qué tan grande es el cuarto virtual. Técnicamente, lo que ajusta es cuánto tardan en llegar las primeras reflexiones tempranas y qué tan separadas están entre sí. Una sala más grande, pues tardan un poquito más y llegan más espaciadas. Importante, no confundirlo con cuánto dura la reverb en total, ¿verdad? Exacto. Eso es el decay. Es otra cosa. El tamaño afecta más bien cuándo y cómo empiezan a llegar los rebotes. Vale. Luego está el famoso pre-delay. Este sí que a veces lía un poco. El predelay es súper importante y, sí, a menudo se entiende mal. Es básicamente el tiempo que pasa entre que oyes el sonido directo y el momento en que arranca la reverb, sus primeras reflexiones. Ajá.
Y aquí el material hace una distinción que es oro puro, porque no todos los plugins lo manejan igual. Habla de un Early Pre-Delay, que a veces es el único que hay y se llama solo Pre-Delay. Ok. Este retrasa todo el paquete de la reverb, tempranas y tardías juntas. Y aquí viene lo curioso, lo antiintuitivo. Si pones un pre-delay más largo, dentro de un rango natural, ponle 1 a 50 milisegundos, la fuente sonora parece estar más cerca. ¿Más cerca con más pre-delay? Qué raro. Sí, es por cómo lo interpreta el cerebro. Le das tiempo a escuchar el sonido directo, bien claro, antes de que lleguen los ecos del espacio. Y luego está el late pre-delay. Late pre-delay. Este solo retrasa las reflexiones tardías, las tempranas llegan pegadas al directo. Y aquí un pre-delay más largo sí hace que la sala parezca más grande. A veces este está como conectado al control de room size. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Entonces, un pre-delay corto, casi cero, pega la reverb al sonido directo y puede hacerlo sonar más lejos o como más metido en la sopa de la reverb. Exacto, más difuso. Y si aumentas ese pre-delay, el early, crea separación y el cerebro dice, esto está más cerca, hasta cierto punto, claro. Claro, si te pasas de unos 50-60 milisegundos ya suena como un eco, como un delay normal. Ya no es natural para simular cercanía. Por eso, importantísimo, leer el manual del plugin que uses para saber qué predelay tiene y cómo funciona. Apuntadísimo. Y mencionan también el parámetro distance, distancia. Este parece más intuitivo. Sí, este suele ser como un control macro. Mueve varias cosas a la vez, el balance directo, tempranas tardías, quizás algo de EQ, para dar la sensación de cercanía o lejanía de forma más directa. Si lo mueves a cerca, pues suena más cerca. Si lo mueves a lejos, suena más lejano. Vale, perfecto. Ahora, vayamos a los controles que definen más el tono o el carácter de la reverb, los que se relacionan más con las reflexiones tardías. El material los agrupa como las 3D, me encantó eso. Decay, Damping y Density Diffusion. Sí. Empecemos por decay, decaimiento. Este es el más conocido, ¿no? Sí, la duración. Exacto. ¿Cuánto tiempo tarda la cola de la reverb en desaparecer después de que el sonido original para? Tiene que ver directamente con qué tan reflectantes son las paredes del sitio simulado. Un baño pequeño, azulejos, decay corto pero brillante. Una catedral, decay larguísimo. Y a menudo se puede sincronizar con el tempo de la canción. Este es súper expresivo, de verdad. Controla cómo se comportan las distintas frecuencias dentro de la cola de reverb a lo largo del tiempo. En concreto, simula cómo los materiales blandos de un sitio real. Alfombras, cortinas, gente. Eso. Absorben los agudos más rápido que los graves. Entonces, un damping alto significa que los agudos de la reverb se mueren pronto. Y te queda una cola más oscura, más cálida. Puede dar una sensación más íntima, o como si el sitio estuviera lleno. ¿Y si el damping es bajo? Los agudos duran más, la cola es más brillante, más abierta. Quizás suena más frío, o como si el sitio estuviera vacío y fuera muy reflectante. Ponen ejemplos geniales. Comparan el sonido de estadio de Bon Jovi, tipo Living on a Prayer, con esas reverbs gigantes, pero muy dampeadas, oscuras, como si el estadio estuviera a reventar de gente absorbiendo agudos. Ajá. Con algo como The Lumineers en Slow It Down, que la reverb también es grande, pero suena brillante, como una sala vacía, más cruda. ¿Qué diferencia? Totalmente. Es una herramienta brutal para darle emoción a la reverb. Y la tercera D es Density Diffusion. Densidad, difusión. Densidad. Este ajusta qué tan pegadas o separadas están las reflexiones individuales dentro de la cola tardía. Si la densidad es alta, la cola es súper suave, homogénea, como una nube de sonido. Piensa en una iglesia, una buena sala de conciertos. Suavecita. Eso. Si la densidad es baja, los ecos individuales se notan más. La cola tiene más textura, suena más granulosa, a veces hasta con un poco de flutter echo, como si rebotara entre paredes lisas y paralelas en un cuarto vacío. O sea, ¿la densidad es como la suavidad de la cola? Entendido. Y recalcan mucho que hay que experimentar y, sobre todo, leer el manual del plugin que uses. Fundamental, porque los nombres cambian, la forma en que funcionan cambia, no hay un estándar absoluto. Vale. Además de estos controles principales, se mencionan otras herramientas que van de la mano con la reverb. Una clave, la EQ, la ecualización. La mejor amiga de la reverb, indispensable para darle forma al tono de la reverb, y sobre todo para que no se coma la mezcla, para que no la ensucie. Mencionan el AV Road Trick. ¿Qué es eso? Ah, sí.
Es un clásico. Básicamente, poner filtros, un pasaaltos para quitar graves y un pasabajos para quitar agudos muy extremos antes de mandar la señal a la reverb, Antes. ¿Por qué? para limpiar lo que entra. Así evitas que ruidos graves o silbidos agudos de la señal original se metan en la reverb, se magnifiquen y ensucien toda la cola. Luego, claro, también puedes ecualizar la reverb después, ya a la salida, para ajustarla mejor a la mezcla. Doble EQ, entonces. ¿Tiene lógica? Exacto. Otros controles útiles. El Wet-Dry Mix, claro, cuánto efecto le pones. A veces hay un Early-Late Reflection Mix para balancear la parte espacial y la tonal. El Stereo Spread para controlar qué tan ancha suena. A veces cerrarlo un poquito ayuda a que encaje mejor. Sí, que no se desparrame por todos lados. Eso. Y la Modulation, que le mete unas variaciones pequeñitas de tono o tiempo a la cola para que suene más viva, menos estática, o para crear efectos así como etéreos. Y también hablan un poco de los tipos de reverbs. Las algorítmicas, hechas con matemáticas, digamos. Ujú. Y las de convolución, que usan grabaciones de sitios reales, los famosos impulsos. Y los tipos clásicos. Room, hall, chamber, plate, spring, ambience. Cada uno con su sonido particular, ¿no? Las plates para voces, por ejemplo, ese brillo denso. O las Spring, con ese sonido metálico acuoso, típico de los amplis de guitarra. Cada una tiene su color. Buenísimo. Oye, y si juntamos todo esto, ¿cómo se aplica en una mezcla real? La fuente propone un método que suena muy interesante, el Shadow System. Así, el sistema de sombras es un enfoque muy práctico, muy organizado, pensado justo para eso de crear espacio tridimensional de forma sistemática. Suena bien. ¿Cómo funciona, más o menos? Pues la idea es bastante simple y elegante. En vez de ponerle una reverb distinta a cada instrumento, montas unos pocos canales auxiliares, buses de efectos. ¿Vale? Y en cada bus pones una reverb configurada para representar una zona de profundidad. Por ejemplo, un bus para el frente, con una reverb quizás corta, brillante, con algo de predelay. Otro para la zona media, con una reverb un poco más larga, más balanceada. Y otro para el fondo, con una reverb más larga, quizás más oscura, con menos predelay. Ah, qué bueno. Y además puede haber una reverb general, un tono de sala, room tone. Exacto, una reverb de ambiente general a la que mandas un poquito de casi todo, para que suene cohesionado, como en el mismo sitio. Entiendo. Y entonces, en lugar de volverte loca ajustando la reverb de cada pista, decides, esta voz va al frente, estos coros van al medio, este pad atmosférico va al fondo. Y mandas la señal de cada instrumento al bus correspondiente. Justo así. Es mucho más ordenado. Y lo que haces con este sistema en el fondo es jugar de forma controlada con las pistas que usa el oído para saber qué tan lejos está algo, cuánto reverb hay respecto al sonido directo, qué tan brillante es con EQ, cómo es la dinámica si comprimes antes de la reverb, afecta, y sobre todo el pre-delay. Claro. Si combinas eso con el paneo, izquierda-derecha, y quizá alguna cosita como el efecto Haas, puedes esculpir el espacio 3D de tu mezcla de una forma súper intuitiva una vez que lo tienes montado. Wow, eso sí que suena como un sistema potente para organizar la reverb en una mezcla completa. A ver, entonces, resumiendo un poco todo lo que hemos visto, ¿qué significa todo esto? Para mí, la conclusión es que la reverb deja de ser ese efecto medio mágico que ponemos a ver qué pasa o copiando un preset. Totalmente. Entender las fases del sonido, cómo funcionan las reflexiones, qué hacen de verdad el pre-delay, el damping, nos da el poder de usarla con intención, ¿no? Con un propósito claro. Exacto. Significa que podemos pensar, ¿qué busco aquí? ¿Crear un espacio creíble? ¿Dar cohesión? ¿O busco añadir un color, un estilo particular? O las dos cosas. Y ahora tenemos las herramientas, conceptuales y técnicas, para decidir de forma informada. Pasar de la intuición a la confianza, a la precisión, para que las mezclas suenen más vivas, más profundas, más pro. Eso es. Una perspectiva mucho más rica, sin duda. Definitivamente. Y para dejar algo picando, ¿no? Algo para pensar. Más allá de toda esta técnica que hemos hablado, que es fascinante, ¿cómo influye la elección que hacemos? El tipo de reverb, cuánta ponemos, cómo suena, o incluso cuando decidimos no ponerla. ¿Cómo influye todo eso en la identidad sonora de un género musical entero? Uf, qué buena pregunta. Piénsalo. El contraste brutal entre la sequedad casi agobiante de mucho punk de los 70s y la reverb inmensa, etérea, que te envuelve en la música ambient. ¿Cómo esas decisiones,
que son puramente sobre el espacio acústico, comunican emociones, estéticas, atmósferas, incluso ideas culturales totalmente distintas. Claro, y eso a veces antes de que siquiera proceses la letra o la melodía. Exacto. Es increíble el papel tan profundo, cultural y emocional que puede jugar este efecto. Algo que a primera vista parece solo técnico, ¿no? Da para pensar.